Lucas capítulo 13, versículos 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Este pasaje, hermanos, registra el lamento del Señor Jesús por Jerusalén. Y hermano, aquí Jerusalén, hermano, como era la capital de la nación de Israel, de los judíos, y como era, hermano, la ciudad donde estaba, hermano, el templo, donde era el lugar de adoración a Dios, hermano, por lo tanto, Jerusalén representa a toda la nación de Israel, a toda la nación de los judíos. Y el Señor Jesús está lamentando porque, hermano, él estaba triste porque su pueblo lo rechazó. Yo quiero hablarles, hermano, este pasaje es el lamento del Señor Jesús. Es el lamento del Señor Jesús. Y hermano, es triste porque, hermano, duele cuando uno ofrece amor. Y hermano, y Jesús vino por amor a su pueblo para cumplir las promesas de Dios para su pueblo. Y hermano, y al Señor Jesús le entristecía que lo recibieron con burla y con desprecio. Cuando dice el Señor Jesús allí en el versículo 34, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor Jesús utiliza, hermano, esta gráfica de una gallina cuidando a sus pollitos, hermano, para expresar el deseo del Señor, hermano, de librar del juicio divino a su pueblo, de protegerlos de la ira de Dios. Y hermano, esto, hermano, nos habla del dolor de Cristo, que el dolor, hermano, que Cristo experimenta por los pecadores. Y este lamento, hermano, del Señor Jesús, hermano, es un reflejo del dolor de Dios. Veamos algunos pasajes, hermano, que nos ayuden a entender un poco del dolor de Dios por aquellos pecadores que rechazan la oferta de salvación. Veamos ahí, hermano, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. El profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos la exhortación que aquí le hace el Dios al profeta Ezequiel, hermano, de exhortar a su pueblo que se vuelva de su camino, que se arrepienta de sus pecados. Porque, hermano, Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta de sus pecados para que se libre del juicio de Dios. Veamos, hermano, otro ejemplo ahí mismo en el libro del profeta Ezequiel. Regresemos unos capítulos atrás. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ya lo estamos viendo. Dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Dice el versículo 32.
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová de los ejércitos. Convertíos pues, ¿y qué? Y viviréis. Entonces, hermano, vemos, hermano, que no es la voluntad de Dios que la gente se condene. No es la voluntad de Dios, hermano, que la gente caiga bajo el juicio divino que merecidamente lo tenemos. Dios quiere que el pecador se arrepienta y reciba el perdón de sus pecados. Entonces vemos, hermano, cuando el Señor Jesús está lamentando por Jerusalén, hermano, Él está expresando el dolor de Dios. Porque, hermano, ¿cuántas veces desde la historia de Israel, hermano, Él quiere que su pueblo se arrepienta y siempre el pueblo de Dios ha rechazado la oferta de salvación? Y aquí vemos, hermano, el amor que Dios nos tiene a todos nosotros como pecadores. Yo he escuchado gente que dice, pues si Diosito me quiere mandar al infierno, pues ¿qué le hacemos? Allá nos vamos. Y hermano, como vemos, no es el deseo de Dios que la gente se condene. Vemos ahí mismo en Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Lucas, capítulos 19, versículos 41 al 44. Meses después, ya cuando el Señor Jesús realiza la entrega triunfal a Jerusalén, una semana antes de la crucifixión, ve, hermanos, el dolor que experimentó el Señor Jesús al ver la ciudad de Jerusalén. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 41 hasta el 44, ¿qué dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué nos dice, hermanos? Lloró sobre ella. ¿Y por qué lloró el Señor Jesús sobre la nación de Israel? Gracias. Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos entonces, hermano, el lloro. Aquí vemos, hermano, claramente que el Señor Jesús está llorando por la nación de Israel, llorando por Jerusalén en representación de toda la nación judía, hermanos, porque dice, es el día de tu visitación y no estás conociendo lo que es para tu paz. Hermano, la nación judía rechazando al Mesías prometido, a su Salvador. Entonces, hermano, cuando dice el Señor Jesús, Jerusalén, Jerusalén, en el lenguaje bíblico, hermanos, cuando vemos repetición, hermano, del nombre de una persona, hermano, es un énfasis que, hermano, que está recalcando el sentimiento y la intensidad. Por ejemplo, cuando Marta, hermano, le reclama al Señor Jesús que María no le ayudaba a hacer el quehacer, ¿cómo le dice el Señor Jesús? Marta, Marta. Cuando Jesús anuncia, hermano, la negación de Pedro, le dice, Simón, Simón, ¿sí? Entonces, hermano, cuando la Biblia vemos la repetición del nombre de una persona, hermanos, le está poniendo un énfasis a la intensidad del sentimiento. Y vemos aquí que el Señor Jesús, Jerusalén, Jerusalén, hermano, y como vimos aquí en Lucas 19, Él está llorando, llorando por la nación impenitente, que es impenitente, que no se arrepentía. El Señor Jesús, hermano, vino a su pueblo, hizo milagros, señales, prodigios, que daban testimonio que Él era el Mesías prometido para redimir a su pueblo de sus pecados. Pero ¿qué sucedió? Su pueblo lo rechazó. Y el Señor Jesús está lamentando porque debido a ese rechazo, hermano, iba a venir el juicio de Dios sobre su pueblo. Vemos ahí mismo en nuestro pasaje de hoy, hermano,
allí en Lucas capítulo 13, versículo 34, después de que el Señor Jesús está lamentando por Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuál es la siguiente frase? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermano, ¿cómo el pueblo de Dios manifestaba su rechazo, hermano, a la oferta de salvación, hermano, que apedreaban a los profetas que Dios enviaba para amonestar a su pueblo? El apedreamiento, hermanos, era el método, hermano, en que se ejecutaba, hermano, a todos aquellos que eran, hermano, acusados de blasfemia. ¿Qué significa, hermano? Que Dios enviaba profetas a predicarle a su pueblo, que Dios enviaba profetas exhortándoles al arrepentimiento. El pueblo, hermano, rechazaba a estos profetas, los acusaban de blasfemia, hermano, y los apedreaban, hermano. Jerusalén, hermano, desde el pasado, hermano, de toda la historia de Israel, hermano, siempre ha rechazado y matado a los profetas del Señor. Por eso el Señor Jesús claramente dijo, no es posible que un profeta muera fuera de qué? De Jerusalén. Porque, hermano, Jerusalén era el centro de la oración judía. Pero tristemente, hermanos, Jerusalén fue el escenario de muchas muertes de profetas en el Antiguo Testamento. Veamos algunos ejemplos, hermano. Allí en Segunda de Crónicas, capítulo 24, perdón. Segundo de Crónicas, eh, capítulo 24, me dice cuando lo encuentren. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 22. Entonces, ya estamos ahí, si no ponga mucha atención. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. ¿Qué dice, hermano, el 21? Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, ¿qué nos dice, hermanos? Lo apedrearon. Si encontraron el texto, hermano, veo que todavía lo están buscando. Segundo de Crónicas 24, versículo 21. Por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demanda. Entonces, hermano, este solamente es un ejemplo de lo que el pueblo de Dios hacía con los profetas que Dios enviaba para amonestarlos. ¿Qué hacían, hermano? Los mataban. Se dice, hermano, no está en la Biblia, hermanos, pero según la tradición judía, hermanos, al profeta Isaías, hermano, lo aserraron por la mitad. ¿Qué significa? Lo metieron en un tronco y, hermano, con una sierra, con un serrucho, lo cortaron por la mitad. En la época del rey Manasés, y hermano, como hemos estado estudiando los domingos en la tarde, el rey Manasés llenó de sangre inocente a la ciudad de Jerusalén, entre esa sangre inocente, hermano, sangre de los profetas, que Dios enviaba, hermanos, para predicarle pues a su pueblo, que se arrepienta. ¿Qué más hacían, hermano? Mateo 23, versículo 24. Vea la reprensión que el Señor Jesús hace al pueblo judío. Allí en Mateo, capítulo 23, me dice cuando lo encuentre. Mateo 23, versículo 24. Ya les dije, Mateo 23, 24, que dice, ciego, no es ese allí. Dice versículo 29, es el 29, perdónenme, hermano.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, ¿qué dice? No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y el 37, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué dice? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ese, hermano, era el lamento del Señor Jesús. Que Dios, hermano, queriendo que el pueblo de Dios se arrepintiera y les enviaba predicadores para amonestarles de su pecado, pero ellos, ¿qué hacían con los predicadores? Los mataban. Al final, hermano, al final continuaron matando a los profetas. Juan el Bautista, que dijo el Señor Jesús, no hay profeta mayor nacido de mujer que quién, que Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Lo encarcelaron y, hermano, al final el rey Herodes terminó cortándole la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué de mal hizo Juan el Bautista? Simplemente predicarle al rey Herodes, hermano, que él se había casado con su cuñada cuando era todavía mujer de su hermano, y le decía, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Y qué pasó por eso? Le cortaron la cabeza. Al final, hermano, el pueblo de Israel rechazó y mató al más santo de todos los profetas. ¿A quién, hermano? A Jesús. Y de ahí, hermano, continuaron persiguiendo a los profetas, a los apóstoles, a Jacobo, al hermano del Señor, a Esteban, lo apedrearon, hermano, y siguió la persecución. Después, hermano, el apóstol Pablo, cuando aún era inconverso, persiguiendo y matando a los cristianos. Entonces, hermano, vemos que la historia de Israel, hermano, es una historia de desconfianza, de desobediencia y de rebeldía. Y eso, hermano, es lo que hacía llorar al Señor Jesús. ¿Y qué viene después, hermano? Del rechazo, versículo 35, en Lucas capítulo 19, perdón, Lucas capítulo 13, versículo 35. Ve, hermano, lo que resulta del rechazo de la oferta de salvación. ¿Qué dice el Señor Jesús? Vea la sentencia. He aquí, vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desierta. Hasta ahí. Vuestra casa es dejada desierta. ¿Qué hizo el Señor Jesús, hermanos, después de llorar y lamentar por el rechazo de la nación judía? Hermano, les da la sentencia. Y aquí entendemos, hermano, que rechazar la misericordia de Dios, hermano, va a resultar en condenación. Rechazar la oferta de salvación, hermano, no nos va a traer otro resultado más que el juicio de Dios, la ira de Dios, la condenación de parte de Dios. Cuando dice aquí, hermanos, vuestra casa, hermano, no está hablando de la casa de Dios, está hablando, hermanos, del país, de la nación de Israel, de la nación de los judíos, hermano, porque todos ellos como rechazaron al Señor Jesús. Usted sabe lo que la Biblia nos dice. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué, hermanos? No le recibieron. Era menester que primero el Señor Jesús viniera a la casa de Israel, porque a la casa de Israel, hermano, había sido hecha la promesa. Hermano, pero vino primero a la nación de Israel, pero ¿qué sucedió con la nación de Israel? Lo rechazó al grado que terminaron matándolo, ¿sí? Y hermano, usted sabe, ellos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hermano, vino por lo tanto el juicio de Dios. Y Dios, hermano, ¿qué sucedió? Los abandonó. Usted sabe, hermanos, cuando al Señor Jesús, hermano, lo estaban azotando, vea lo que ellos pronunciaron allí en Mateo. En Mateo, vamos hasta los capítulos finales. Ya lo están viendo, hermanos. Mateo, capítulo 27, versículos 24 y 25. Mateo, capítulo 27, versículos 24 al 25. Viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de él, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, ¿qué dijo, hermanos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Los judíos, hermano, pensaban que estaban rindiendo un servicio a Dios, hermano, rechazando y pidiendo que se crucificara al Señor Jesús. Porque todo el pueblo, hermano, instigado por los dirigentes religiosos, hermano, pidieron que se soltara Barrabás y que crucificaran al Señor Jesús. Los dirigentes judíos, hermano, hemos estudiado, ellos armaron un complot para matar al Señor Jesús, porque el Señor Jesús, hermano, denunciaba su falsa religión hipócrita y superficial. Y, hermano, lo consideraban un blasfemo porque él dijo que era hijo de Dios. Y ellos, por odio y por envidia, entregaron al Señor Jesús. Y ellos, hermano, instigaron al pueblo y el pueblo se dejó influenciar. Y ellos pensaban que estaban haciendo algo correcto, que estaban castigando un blasfemo y dijeron, pensando que iban a recibir una recompensa por ellos, diciendo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero, hermano, en realidad estaban rechazando al Señor Jesús, hermano, y se estaban acarreando, hermanos, juicio para ellos y juicio para su descendencia. Desde que rechazaron y mataron al Señor Jesús, hermano, el pueblo de Dios, la nación judía, está bajo el juicio y la maldición de Dios. Después de esto, en el año 70, hermanos, fue la culminación de una rebelión que sucedió, hermano, en Jerusalén en el año 66. Hermano, Roma, esa maquinaria de guerra, envió a un general, hermano, a socavar esta rebelión. Y en el año 70, hermanos, después de un prolongado sitio, hermanos, los romanos saquearon Jerusalén y la destruyeron, al grado, hermano, que un historiador, Josefo, decía que quienes pasaran por Jerusalén no pudieron creer que alguna vez esa ciudad estuvo habitada. Hermano, cumpliéndose la promesa que el Señor Jesús dijo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Entonces, hermano, ellos saquearon la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron todos sus edificios, y, hermano, más de 1,000,000 de judíos fueron muertos en el año 70. 100,000 judíos fueron en cautiverio. No solamente eso, hermano, en el año 439, Teodosio, hermanos, declaró que todos los judíos no tenían los mismos derechos que los demás ciudadanos romanos, quitándoles sus derechos, sus privilegios. Y en el año 630, hermanos, Heraclio desterró a todos los judíos que quedaban en Jerusalén. En el siglo XI, hermanos, el Papa Urbano, hermano, organizó una cruzada, supuestamente, hermanos, para expulsar a los musulmanes de la ciudad de Jerusalén, hermano, y fue una cruzada organizada contra los que ellos consideraban los enemigos de Cristo. Entre ellos, ¿quiénes, hermano? ¿Quiénes, hermano? Los judíos. Miles de judíos fueron muertos. Durante su avance de Europa hacia la ciudad de Jerusalén, hermano, el ejército iban por todas partes matando a los judíos, hermano. Muchos judíos se suicidaron antes, hermano, de ellos ser víctimas de una conversión forzada. Y, hermano, la historia continúa. En 1290, Inglaterra, hermano, expulsó de sus territorios a todos los judíos. En el año 1348, hermanos, los judíos, hermanos, fueron acusados de la peste negra y por lo tanto, hermanos, fueron muertos. Miles de judíos fueron muertos. En 1881, en Rusia, hermano, el zar, Alejandro II, hermanos, igual mató a muchos judíos. Y, hermano, usted sabe, en el pleno siglo XX, hermano, usted sabe del holocausto nazi, hermano, que mataron a 6 millones de judíos. Hasta, hermano, Israel pudo recuperar su territorio en 1948, hermanos, pero desde entonces, hermano, siempre Israel ha sido víctima del odio
del antisemitismo, hermanos, pues hermano, por parte de las naciones vecinas. Usted sabe, recientemente, hermanos, sin deberla ni temerla, Irán, hermano, envió misiles a la nación de Israel, hermano. Y esto, hermano, va a continuar. ¿Qué significa, hermanos? Que durante 2000 años, el pueblo de Dios, la nación judía, ha sido castigada por Dios. ¿Por qué? Por rechazar al Mesías prometido. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Rechazar la misericordia de Dios nos va a traer juicio y nos va a traer ¿qué? Condenación. Claro, las promesas, hermano, están de que un día, hermano, el pueblo castigado por Dios, un día va a terminar eso, ¿verdad? Israel, la Biblia nos dice que un día él se va a volver a Dios. Usted sabe, en estos tiempos, los judíos rechazan al Señor Jesús. Los judíos, hermano, rechazan el Evangelio. Entonces, hermano, aunque ha habido judíos salvos, hermano, un remanente, hermano, permanece, pero un día toda la nación de Israel va a ser convertida al Señor. Veamos ahí, hermano, en Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Versículo 16, vean lo que escribiera el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahora hay que entender, Dios, hermano, tiene bajo su juicio a la nación de Israel, pero como nación. Esto no quiere decir, hermano, que haya judíos que sean salvos, porque el evangelio, hermano, es para todos, al judío primeramente y después, ¿quién, hermano? Al griego, o sea, a los gentiles. Ha habido ministerios, ¿verdad? Hay ministerio a los judíos. Hay misioneros, hermano, que han ido de México a Israel a predicar a los judíos. Y hay gente que ha sido judía, ha sido gente judía que han sido salvos, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero, hermanos, son casos individuales, no como nación. Nos sigue diciendo ahí la Biblia, hermanos, en Romanos, capítulo 10, versículo 2. Romanos, capítulo 10, versículo 12, vea la promesa que el Señor hace a su pueblo, a la nación de Israel. Romanos 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que, ¿qué? Lo que le invoca, ¿sí? A lo largo de la historia, aunque la nación de Israel rechaza al Mesías como nación, ha habido gente salva. Pero, hermano, un día eso se va a acabar. Ve ahí en nuestro estudio, Lucas, capítulo 14, es el pasaje que estamos exponiendo en esta enseñanza. Por eso están los separadores, úselos. En Lucas, capítulo 13, versículo 35. He aquí, ¿qué nos dice, hermanos? Vuestra casa os he dejada desierta, y os digo que no me veréis. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta se puede decir, hermano, que fue la última, una de las últimas predicaciones públicas del Señor Jesús. Usted sabe, y póngame atención, el Señor Jesús, hermano, cuando fue crucificado y murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hermano, pero no todo el mundo le vio. ¿Quiénes vieron al Señor Jesucristo resucitado? Solamente sus discípulos. Solamente sus discípulos. Ninguno de aquellos que lo rechazaron o no creían en él, no lo vieron. Solamente sus discípulos. Y por eso le dice el Señor a la nación judía, no me veréis hasta el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos, hermano, el amor de Dios por su pueblo. Y hermano, y el rechazo que Israel hizo a los mensajeros de Dios. Pero hermano, un día, toda la nación de Israel
va a confesar, hermano, a Cristo como el Mesías prometido. Lo va a reconocer como quien dijo, como el que dijo que era verdaderamente. Porque cuando Cristo vino, hermanos, ¿qué sucedió cuando vino la primera vez? Lo rechazaron. Pero en aquel día, hermanos, va a venir un día en el futuro en que en toda la nación va a reconocer a Cristo como el Mesías prometido. Veamos, hermano, allí en Zacarías. Vamos a ver en Zacarías, capítulo 12. Está poco antes del Nuevo Testamento. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10. ¿Estamos ahí? Ve, hermanos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué nos dice, hermanos? Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién, hermano? A quien traspasaron. Hasta ahí, hermanos. Aquí, hermano, está hablando el Señor. Y es una profecía futura. En aquel día, hermanos, usted sabe, Cristo va a venir. Y va a venir sobre las nubes. Y la Biblia nos dice que todo ojo que le verá. Y en aquel día, hermanos, no vamos a entrar en detalles, va a haber circunstancias en que en todas las naciones del mundo van a ir en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Pero en aquel día glorioso, hermano, la Biblia nos dice, hermanos, que Cristo va a venir. Y el mismo libro de Zacarías, hermanos, dice que se van a firmar sus pies en el monte de los olivos. Y en aquel día, hermanos, es cuando los judíos, la nación de Israel, va a reconocer que aquel a que rechazaron y lo crucificaron era, hermano, el Mesías prometido. Y que no lo reconocieron la primera vez. Por eso nos dice ahí, hermanos, en el versículo 10, y mirarán a mí. ¿Qué nos dice, hermanos? A ver, ¿sí estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Y mirarán a mí, ¿a quién? A quien traspasaron. ¿Y qué se dice, hermanos? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué va a lamentar, hermano, la nación de Israel cuando Cristo aparezca, hermanos? Porque vino la primera vez y ¿qué sucedió? Lo rechazaron. Y por haberlo rechazado, hermanos, han pasado casi 2000 años en que la nación de Israel ha estado bajo el juicio de Dios. Y lo van a lamentar. Porque, hermanos, perdieron su oportunidad y perdieron muchas bendiciones y sufrieron mucha persecución por causa de haber rechazado al Señor Jesús. Y es una, hermano, gran enseñanza para nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, hermanos, en que debemos reconocer a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque vemos, hermano, en el ejemplo de la nación de Israel, hermano, que ellos rechazaron la oferta de salvación y estuvieron, hermano, bajo juicio de Dios durante 2000 años. Y como hemos visto, hermano, Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que la gente se arrepienta. Y hermano, la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas. Dice ahí en Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ¿qué nos dice, hermanos? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué nos dice, hermanos? Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué nos dice, hermano? Los judíos, la nación de Israel, hermano, como nación rechazan al Señor Jesús. Intente predicarle el evangelio a los judíos.
Luego, hermano, lo rechazan. En la actualidad, hermano, yo he visto videos de hasta niños, hermano, insultando y golpeando a cristianos, niños judíos, porque, hermano, hasta la fecha ellos no reconocen a Cristo como el Salvador. Ellos lo reconocen como un impostor, como un blasfemo. Al Nuevo Testamento, hermanos, ellos le dicen la Biblia Godish, la Biblia inmunda. ¿Sí me está escuchando? Pero un día, hermanos, ¿por qué ha sucedido todo ese endurecimiento, hermanos? Porque tiene que entrar la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son gentiles, hermano? Todos nosotros. Los que no somos descendientes de Israel, no somos descendientes de los judíos, no somos descendientes de Abraham. Y hermano, Israel ha sido endurecido hasta que entren, hermano, todos los gentiles que somos salvos. Después, hermano, todos los gentiles que somos salvos se haya completado ese número, entonces un día toda la nación de Israel va a ser salva. ¿Me está escuchando? Por eso el Señor Jesús, aunque lo lamentó en ese momento y les anunció del juicio que iba a haber, hermano, aún así Dios se compadece de su pueblo y les da, hermanos, esa promesa de ese futuro glorioso, en donde un día Dios va a derramar gracia sobre ellos y lo van a reconocer como el Mesías prometido. Y usted sabe, hermano, al reconocerlo como el Mesías prometido, hermanos, van a ser salvos. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? De aquellos hermanos que acepten la oferta de salvación, hermano, reciben la compasión de Dios y se convierten. Pero, hermano, los rebeldes, los desobedientes, los que rechazan la invitación de ser salvos, hermano, van a enfrentar el castigo de Dios. Ve ahí, hermanos, los últimos pasajes de esta enseñanza. En Juan, capítulo 3. En Juan, capítulo 3, ya lo estábamos viendo, hermanos, versículo 18. El que en él cree, ¿estamos ahí, hermanos? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué nos dice, hermanos? Ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, ¿sí? Hermano, hay que entender, hermano, la bendición que tuvo Israel, hermano. Hasta hay un canto, hermanos, en tierra de Palestina, ¿verdad? ¿Sí recuerda, verdad? Que fueron testigos mudos, ¿cómo dice? Hermano, pues bueno, en pocas palabras, eh, ajá, fueron testigos mudos, los viejos muros de Jerusalén, hermano, o sea, póngase a pensar, hermano, el Mesías prometido durante siglos, la nación esperando, añorando, y Cristo aparece. Y hermano, la Biblia dice que anduvo en las calles de Israel predicando, enseñando, haciendo milagros. Y el Señor Jesús le dijo a Israel, bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen estas cosas. Y aún así, ¿qué sucedió? Rechazaron. Y hermano, el juicio para aquellas personas que viendo y oyendo al Señor Jesús lo rechazaron va a ser, hermano, indescriptible. ¿Quién no de nosotros, hermano, anhelamos, hermano, por lo menos ir a visitar Israel, visitar Jerusalén? ¿Sí me está escuchando? Hay gente, ¿verdad? Yo conozco gente que ha ido a Israel, pastores que han ido a Israel, que han estado en el huerto de Getsemaní, que han ido al río Jordán, más o menos donde el Señor Jesús fue, hermano, bautizado. Hermano, visitan, hermano, varios lugares bíblicos, ¿verdad? Y hasta hay iglesias que organizan viajes a Tierra Santa. Y hermano, ahora imagínense el privilegio que la nación de Israel, hermano, tuvo de ver al Mesías, de escucharlo hablar, predicar, de ver sus milagros. Y el hermano, al final, después de 3 años, ¿qué sucedió con la nación de Israel? Lo rechazó. Lo rechazó, hermano. Entra con lo que la entrada triunfal y la gente lo aclamaba, Hosana al hijo de David. Y una semana después, ¿qué estaban gritando?
crucifican, crucifican. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hermano, por eso aquí la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Considere usted hoy, hermano, la bendición y aprenda de Israel, que ellos tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz el de los mismos labios del Señor Jesús el Evangelio y lo rechazaron. Hoy, hermano, hoy tiene usted la oportunidad de estar en una iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Porque, hermano, Dios no quiere la muerte del impío, como vimos al principio. Dios no quiere que el pecador se arrepienta, que Dios no quiere que el pecador se condene, sino que se arrepienta, cree en Cristo como Señor y Salvador para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Considere eso. Dice allí en el versículo ahí mismo de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿qué dice, hermanos? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, hermanos, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué entiende usted por rehusar? Rechazar de plano. Hermano, a los judíos, a la nación de Israel en ese entonces, tuvieron muchas pruebas de que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan y a los pobres es predicado el Evangelio. O sea, ¿qué más pruebas quiere? ¿Qué más pruebas quiere? Cuando le dio de comer a más de 5,000 personas, a 4,000 personas. Cuando sanaba muertos, resucitaba muertos, a la hija de Jairo, a la hija de una viuda, a Lázaro que ya tenía 4 días de muerte. Lo vieron caminar sobre el mar. Y la gente daba testimonio. Y aún así, ¿qué sucedió? Lo rechazaron. Por eso la Biblia dice, después de tantas pruebas, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que, hermanos, la ira de Dios está sobre él. Y la Biblia nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice ahí en Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vea la exhortación que hace Dios a aquellos que rechazan a Cristo, como sucedió con la nación de Israel. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué nos dice? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero vea el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también ¿quién? Al griego. A los judíos primero, porque rechazaron al Señor Jesús. Pero aquel que hace lo malo, o sea, a los griegos, a los gentiles, no van a escapar también del juicio de Dios si rechazan la oferta de salvación. Entonces, hermano, como vemos, el lamento del Señor Jesús. El Señor Jesús vio a Jerusalén y lloró sobre ella, porque no reconoció el tiempo de su visitación, porque no aceptaron lo que era para su paz, sino que lo rechazaron. Y al rechazarlo, ellos cayeron bajo el juicio de Dios. Tomemos ejemplo, hermano, de la nación de Israel en esos tiempos, de haber gozado tantos privilegios y de tener, hermano, la bendición que Cristo mismo vino a anunciar en la salvación, y lo rechazaron. Y están bajo el juicio y la maldición de Dios. Acepte hoy a Cristo, arrepienta de sus pecados y vuélvase a Dios, hermano, para que la Biblia nos dice
el cual es misericordioso y amplio en perdón. Hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Yo te pido, mi Dios, bendigas esta enseñanza, que tomemos ejemplo de la nación de Israel, que después de haber tenido el enorme e indescriptible privilegio de que Dios mismo, el Señor Jesús, anduvo caminando entre ellos, predicando la palabra, haciendo milagros y señales, demostrando que Él era el Mesías prometido y anhelado por tantos siglos, pero al final lo rechazaron. El lamento del Señor Jesús, que están bajo juicio y bajo maldición. Yo te pido, mi Dios, por todos aquellos que tenemos el privilegio de escuchar estas palabras, derrame sobre nosotros gracia para poder reconocer al Señor como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en conformidad a tu voluntad. Oramos por Cristo Jesús. Amén.